es estrictamente una cuestión instrumental, sino que es fundamentalmente una cuestión intelectual, digamos, entender la naturaleza de los problemas sobre los cuales abordamos el estudio de la forma. Así que la verdad que deseo que tengan un buen encuentro a todos, que sea un espacio más de aprendizaje para los docentes que han venido incorporándose a estas iniciativas y que en el intercambio, entre todos, le damos siempre sentido a para qué está la universidad pública, ¿no? Para poder problematizar aquellas cosas que son importantes para la formación de los profesionales y así como hay cosas que son muy, pero muy aplicadas, hay cosas que también en su pensamiento básico, en su pensamiento, digamos, que tiene que ver con el espacio intelectual, digamos, del problema que abordamos, también tienen una aplicación, aunque no parezca tan inmediata. Así que tanto, digamos, lo que son las ciencias básicas como las ciencias aplicadas, para la universidad son iguales de prioritarias. Así que bueno, espero que en este encuentro exploren caminos y avancen en ese sentido, que siempre estos puntos de encuentro son estaciones en un camino más largo que hay que tener perspectiva y mirarlo, que lleva mucho tiempo y muchos años desarrollar y profundizar el conocimiento. Así que bueno, éxitos, felicitaciones a los organizadores y a todos los participantes. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio de las charlas. Va a comenzar la arquitecta Susana Toscano, que es la titular de la cátedra en Mar del Plata y en la UBA, que esto se hace en conjunta con las dos cátedras. Ella es investigadora, docente, ha recibido varios premios a la investigación y especializaciones en diseño paramétrico y en desarrollo social. Y lo que nos va a hablar es sobre el acercamiento tanto a las concepciones de la complejidad de la arquitectura como a los paradigmas y a todo lo que es la arquitectura compleja y los parámetros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Abordar el tema de la contextualización de la arquitectura compleja implica hablar del paradigma de la complejidad. ¿Qué significa el paradigma de la complejidad? Hablar de la arquitectura que genera y de la morfogénesis y, la morfogénesis y la matemática que implica esa morfogénesis, que la factibiliza. Veamos, ante todo, definamos complejidad. Complejidad no significa complicado. Como así, arquitectura compleja no significa una arquitectura divorciada de las estéticas establecidas tradicionalmente en la arquitectura. En realidad, el término complejidad parte del término latino complexus, que significa entrelazar. Y precisamente ese es el concepto de la complejidad. La complejidad supone interrelacionar elementos constitutivos de un mismo objeto o situación. ¿Qué va a ocurrir con esto? Lo que va a ocurrir es que van a aparecer propiedades emergentes que el objeto o la situación va a perder determinadas propiedades y va a ganar otras. Esto va a implicar impredecibilidad y aleatoriedad. Pero veamos en primera instancia los principios de la ciencia clásica en la que todos nosotros, todos los que estamos acá, fuimos criados en los principios de la ciencia clásica. ¿Cuáles eran estos principios? El principio de determinación, del determinismo universal, donde a cada causa le corresponde un único efecto y encima no se consideraba el tema de que el efecto actuase sobre la causa. El principio de reducción, que consiste en que yo puedo conocer un compuesto si conozco cada uno de los integrantes. Doy un ejemplo. Para la ciencia clásica, yo conozco lo que es un pan
si conozco la levadura y conozco la harina, pero en realidad solo voy a tener un pan cuando interactúe la levadura con el agua tibia, con la harina y con el calor que provoca el horno al cocinarlo. Y por último, el principio de disyunción, por el cual se separaban todas las disciplinas entre sí. Por ejemplo, un médico, inclusive dentro de la misma disciplina, un médico, unos son gastroenterólogos, los otros son traumatólogos y la psicología no tiene nada que ver con esto. Este tipo de pensamiento que obedece a estos principios, Morin, que es un epistemólogo francés, va a llamar a este pensamiento el pensamiento de la simplificación. Y no quiere pasar voy a pedir auxilio, acá está. A ver, con estos principios, veamos qué arquitectura se formuló. Se formuló una arquitectura basada en una geometría euclidiana que, además, su formulación estructural estaba sentada en la lógica newtoniana, que de lo único que se ocupaba era de llevar las fuerzas gravitacionales a Tierra y está basada en la geometría euclidiana. De esta forma obteníamos un espacio neutro de 3 coordenadas cartesianas estáticas. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el espacio no es tridimensional y además el universo es curvo. Entonces se empieza a generar a lo largo de todo el siglo XX una ciencia basada en principios que se oponen a la ciencia tradicional. Es la ciencia de la complejidad que va a oponer la incertidumbre al principio de determinismo universal, va a considerar las interrelaciones dentro del sistema y con el entorno. Y el principio de disyunción, donde todos los puntos de vista son válidos y complementarios. En el ejemplo que hace un rato yo daba de el médico, cuando hay un ateneo para ver qué se hace con un paciente, se reúnen las distintas especialidades y ahí cada uno da su opinión y son todas válidas. Entonces, este paradigma de la complejidad va a considerar ya no solo 2 variables, va a considerar la trans y multidisciplinariedad. Recordemos que Poincaré, a principios del siglo XX, decía que solo con 2 variables encontrábamos el orden y la predecibilidad, y que tratar de analizar 3 variables, ya ahí perdíamos la ilusión de entender el universo. Y hoy no trabajamos con 3 variables, trabajamos con muchas variables. Este paradigma de la complejidad de multiplicidad de variables, va a dar lugar a un nuevo paradigma de diseño. Pero veamos, al menos cuando yo iba a la facultad, me enseñaban arquitectura moderna, donde las variables eran forma, función, estructura. La estructura estaba basada en una lógica newtoniana y la geometría era una geometría euclidiana de composición. Pero ¿qué pasa con la arquitectura compleja, sí, la contemporánea? Hay multiplicidad de variables, pero esto nos obliga a considerar nuevos modelos matemáticos que van a implicar el uso de nuevas tecnologías. Entonces,
esta configuración espacial compleja ya no se va a basar en la composición de geometrías euclidianas. Se va a basar, y ya vamos a ver por qué, fundamentalmente en principios de la biología y de la sustentabilidad. Tanto la biología como la sustentabilidad nos implica considerar la optimización. Y esta búsqueda de optimización es lo que va a determinar una nueva estética de la arquitectura. Y va a dar lugar a lo que se llama morfogénesis en lugar de morfología. Veamos qué ocurre con la morfogénesis y la morfología. El espacio arquitectónico debió pensarse como la interacción de vectores actuantes sobre él que lo modificaban y va a responder a esos factores. ¿Qué ocurre? Pero esto ya ocurre desde principios del siglo pasado. Van a empezar a considerarse las fuerzas físicas que van a determinar la forma y los criterios de sustentabilidad que consideran lo financiero, lo ecológico y lo social. Veamos a qué refiere la morfología para después ver a qué refiere la morfogénesis. Según la Real Academia Española, la morfología es, desde el punto de vista lingüístico, el estudio de la estructura interna de las palabras. Y para la biología es el estudio de las formas o estructuras de los seres vivos. Quiere decir que la morfología atañe tanto a la comunicación como a la geometría misma. Pero ¿qué ocurre? Montaner, Josep María Montaner, nos va a hablar de una... Perdón, antes quisiera decir que esa morfología era la que determinaba la estética de la arquitectura. Pero Montaner nos va a hablar de una refundación teórico-práctica de la arquitectura, que va a comprender la complejidad de las experiencias vivenciales, la intencionalidad de las acciones de colectivos y creadores, o sea, del diseñador mismo. Y va a existir una búsqueda de una intervención activa y ética sobre la realidad. Esto nos va a dar una nueva visión sobre la morfología y esa nueva visión de la morfología no va a ser otra cosa que la morfogénesis. ¿Qué es la morfogénesis? Etimológicamente, la morfogénesis significa generación de la forma, mientras que para la biología es el proceso biológico que lleva a un organismo a que desarrolle su forma. Es decir, la forma que tenemos los seres humanos, las rodillas, los codos, no solo responden a que tenemos una postura vertical y una cuestión gravitacional, sino de todas las fuerzas del entorno que inciden sobre nosotros. En la arquitectura compleja, la forma va a surgir de la propia estructura del proyecto, considerando además la aleatoriedad y la impredecibilidad y la indeterminación. Pero ¿qué ocurre? Para poder abordar esta morfogénesis se hace fundamental la informática, que mediante la utilización de algoritmos nos va a permitir la creación y manipulación de las formas. O sea, con la informática vamos a generar y variar las formas.
Este tema de las formas ya viene con Darcy Thompson anterior al siglo pasado, en 1800 y pico, donde empieza a averiguar la incidencia de las de las fuerzas físicas sobre los objetos de la naturaleza, que en realidad él lo hace para oponerse en cierta forma al protagonismo que había adquirido las posturas darwinianas para la concepción de la forma. Después, Recollets va a justificar esto poniéndole interpretaciones físicas y matemáticas a esa generación de forma. En la década del 90, con todo el auge del siglo pasado, con el auge de la informática, Gremlin va a retomar todos los estudios de Darcy Thompson y de Recollets y va a empezar a estudiar la estructura desde el punto de vista de la incidencia de las fuerzas sobre ellas. Y aparece ya en el siglo XXI Kolarevich. Y Kolarevich nos va a hablar de morfogénesis digital. ¿Qué es la morfogénesis digital? La morfogénesis digital es la generación y transformación de la forma utilizando herramientas informáticas. Y vamos a trabajar de una forma al revés de cómo trabajábamos antes. Antes teníamos un diseño, le metíamos una geometría y ahora vamos a buscar una lógica generativa interna al proyecto mismo y eso nos va a dar un abanico de posibilidades. Pero acá entra una matemática que ya no puede ser la matemática euclidiana y va a responder a los nuevos preceptos científicos de la complejidad. En estos nuevos preceptos vamos a tener n causas, o sea, un número determinado de causas, que se va a corresponder con otro número de efectos, pero además los efectos van a poder modificar las causas. Pero encima, como si esto fuera poco, vamos a incluir el tiempo y el movimiento. Muy bien. ¿Cuáles son las ramas de las matemáticas que van a posibilitar este trabajo de morfogenética y morfogénesis digital? La geometría diferencial actual que va a ser usada por el cálculo vectorial, que va a permitir un espacio de n dimensiones, ya no tridimensional, y la geometría algebraica, que va a interrelacionar la geometría con el álgebra, pero con el agregado que la geometría diferencial se basa en cálculos diferenciales e integrales. Gracias a Dios, los arquitectos contamos con programas de diseño y software de matemática que hacen todo esto y no tenemos que resolver cuentitas, porque ahí nos mataron. Entonces, esa geometría algebraica que relaciona álgebra con geometría se ocupa también de la topología, que va a ser fundamental en la morfogénesis. ¿Qué es la topología? La topología refiere a los cambios, a las cualidades de un cuerpo, de un objeto, de una superficie, que no cambian por más que yo la deforme. Llegan a llamarlas superficies de goma. Dos cuerpos son isomórficos si no cambian su superficie, ya no si tienen los mismos ángulos o si conservan los ejes de simetría. Pero bueno, a ver, ¿cómo manejamos esto? En sencillito para los arquitectos, para que
podamos trabajar con herramientas informáticas, porque ahora todo muy lindo, pero ustedes dirán cómo se come esto. Recordemos que tenemos dos formas de expresar una ecuación. Yo en este caso usé la ecuación de la recta en el espacio. La primera ecuación, ax más bi más z más d igual a 0, es lo que se llama ecuación implícita, que en realidad todas las ternas de valores de x, y y z que cumplan con esa relación, igualadas a 0 con los coeficientes que pongo, quiere decir que pertenecen esos puntos x determinados por x y z, pertenecen a la recta. Pero hay otra forma de expresarlo. Yo puedo llegar a expresar cada una de esas variables mediante una función. A ver si me ven el cursor. No se ve. Bueno, no importa. Por ejemplo, x la estoy expresando como una función donde, acá, x, lo que es la tecnología, ustedes se dan cuenta, x, yo la estoy expresando, esto es un coeficiente, esto es otro coeficiente, y lo que sería la variable independiente de esta función es lambda. De esta forma expreso x con una ecuación en función de lambda. Voy a hacer lo mismo con y con z. Entonces definí tres funciones que me van a poder hacer definir los valores de x, de y y de z. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto lío? Porque en una recta no tengo ningún problema, pero observemos esta figura. Y pensemos ante todo lo siguiente, las computadoras son tontas, no pueden caminar por la calle y masticar chicle al mismo tiempo. Entonces yo le digo, escúchame, si yo pongo este x acá, ¿qué valor de y me corresponde? Iba a decir, uy, no sé si el de arriba o el de abajo. Y ahí como los dibujitos animados, plim, 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 error. No pueden. Entonces, ¿qué hago? En vez de dar una función entera que me describa esta curva, voy a definir cada uno de los puntos de esta curva en función de un parámetro t. Entonces, en vez de ser números x e y, van a ser variables y van a ser funciones en relación con otro parámetro t. Ustedes fijen si pobre computadora se le hacía tanto problema en esta figura, se tienen que hacer esta, chao, se le sueltan todos los cables, todo eso. Veamos un poco. Nosotros estamos acostumbrados, decimos, ay, sí, una parábola y igual a x cuadrado, pero claro, tenemos el vértice en el centro de coordenadas, el eje de simetría coincide con y, pero ¿qué pasa cuando está acostada o inclinada? Pasa lo mismo. Para 0 de x tengo dos valores de y, cosa que la computadora no podría hacer, porque ella solo puede dar una respuesta. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a variar el valor t, y en realidad la curva no va a ser otra cosa que el camino recorrido por ese punto que va a depender de t. Fíjense, acá defino x como la función x cuadrado más t, y como la función t cuadrado menos t, empiezo a dar valores a t, reemplazo estos valores de t en x, en y voy obteniendo los x, por ejemplo, va a valer 2,6 y va a valer esto que estoy sin anteojos 6,
2. Bueno, y ahora tengo que unir, pero ¿cómo uno? Porque puedo unir así. Voy a unir, empezando del primero en el mismo orden, pasando por los demás y llegando al último, por curvas. O del último, yendo hacia atrás y llegando al primero. Y así tengo definida la curva. Pero ustedes, bueno, acá ven cómo es el camino recorriendo a medida que voy variando. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con el diseño? Y mucho menos con la morfogénesis digital. Lo que pasa es que el diseño, los programas de diseño se van a basar en curvas Bézier, en curvas spline y en curvas y superficies NURBS. Estas curvas aparecen en los mismos programas de diseño y no son todas de la misma familia y son curvas definidas paramétricamente. De ahí la importancia del parametrismo. Fíjense, acá tenemos una curva Bézier de segundo grado. En una curva de Bézier, supongo que casi todos ustedes usaron el Illustrator. Ustedes vieron que en el Illustrator van moviendo los cuadraditos estos que aparecen y van modificando la curva. Bueno, el Illustrator no es otra cosa más que una curva Bézier. Y la curva Bézier responde a funciones polinómicas de un determinado grado. Recordemos que el grado de un polinomio es el grado del monomio de más alto grado. Acá tengo una curva polinómica de segundo grado e incluyendo los extremos voy a tener el número de puntos de control que necesito, es el número de grado más 1. Lo que determinan estos puntos es un polinomio de control y los puntos son los puntos de control. Y aquí vemos cómo tenemos el recorrido según este punto. Y esto lo va a explicar más adelante Luis. Veamos que acá tenemos una curva de Bézier de tercer grado. Quiere decir que tengo 4 puntos de control. Una de cuarto grado tengo 5 puntos de control y una de sexto grado tenemos 7 puntos de control. Vayamos a las Bézier. Las Bézier son más, a las spline. Las spline son mucho más fáciles de trabajar, son más amigables y son las que usan los programas de diseño. Porque en realidad trabaja con funciones por partes. ¿Ven? Acá tengo un tramo de la función, este es otro y este es otro. Pero en vez de trabajar con puntos de control exteriores a los tramos, lo va a hacer con puntos sobre las mismas curvas y va a permitir un deslizamiento mucho más preciso y también eso se va a romper el bocho para hacerlo. Por último, no me hagan hablar en inglés, vamos a ver las splines racionales no uniformes, las NURBS. Las NURBS, que en realidad terminan siendo superficies en 3D generadas por las curvas Bézier y spline, pero que además necesitan de un vector. Fíjense cómo es hoy la fabricación de este tipo de morfologías. Estas son curvas spline y Bézier que nos dan por resultado estas superficies. Antes solo podíamos trabajar con cuádricas o con superficies regladas. Hoy podemos trabajar con esto. Y fíjense, estas fotos que están acá son simplemente de un seminario donde se diseña la forma, poniéndolo
en un software. El software divide esto en todas superficies pequeñas, numeradas, que llevándolo a una cortadora láser, va a dar cada una, ven que están numeradas, también están numeradas, tienen pestañitas con números, donde cada pestañita se une con el mismo número. Estas distintas partecitas son de papel, y fíjense cómo se puede establecer una estructura, y estamos estableciendo de esta forma cómo vemos cómo la estructura y la envolvente se han transformado una sola cosa en los edificios. Para terminar, vamos a pasar un videíto de cómo se formuló el pepino de Londres, sí, lo llaman el pepino, che, el pepino de Londres, usando funciones paramétricas y tecnología acá. Y este póster, ustedes fíjense, miren cómo van variando la parametrización y cómo van variando las formas. Y aquí voy a tener las distintas plantas, acá tengo las distintas plantas que van variando los distintos niveles y que llego a obtener esto. Que van a ver esto, como después los combino con variables como la iluminación y la sustentabilidad. Respecto de todo esto, voy generando y superponiendo las plantas, y la ubico en el entorno, porque el entorno es una variable más de interacción de la obra de arquitectura. La manejo virtualmente. Acá tengo los rayos de incidencia del sol que me van a dar incidencia energética. Cómo se van formando las distintas plantas partiendo de esa primera función que yo variaba paramétricamente, y acá la diferencia en los cristales es para la optimización energética, porque aprovechan las horas de mayor luz y menor gasto energético en calefacción o aire acondicionado frío. Y es así que virtualmente reproducimos en tiempo real cómo se va generando el edificio. La arquitectura, según Seller, la arquitectura se está refundando a sí misma. La morfología es intrínseca a la arquitectura. Se imponen nuevos caminos, nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas miradas, nuevas instancias. Nos toca ser partícipes necesarios de ellos, y como formadores de profesionales no lo podemos dejar de lado. Muchas gracias.